Haces dietas estrictas y luego terminas en atracones. Amas la comida y la odias a la vez. ¿Te pasa esto? Vomitas para no engordar, haces ejercicio excesivo y utilizas muchos laxantes y es un círculo vicioso de intentar no sentirte culpable y luego de que rompes todas tus dietas vuelves a lo mismo. Si eres tú, quiero que sepas que te entiendo y sé lo difícil que es salir de este círculo vicioso y vivir una vida plena bajo tus estándares, bajo tu salud, bajo tu integridad. Es muy difícil cuando no tienes un paso a paso y las herramientas necesarias para poder salir de todo este círculo vicioso. Bienvenido, bienvenida. El día de hoy te voy a enseñar cómo salir de la bulimia para siempre y aún así cumplir tus metas estéticas. Pero primero suscríbete a este canal si tú quieres sanar tu relación con la comida y tener el cuerpo bajo tu estándar. ¿Ya te suscribiste? ¡Genial! Ahora sí, empecemos. Cuando realmente quise salir de estos comportamientos de bulimia y atracones, porque sí, desde mi perspectiva son comportamientos que se automatizan con la repetición, me sentía que no lo podía hacer porque ya había intentado muchas cosas. Llevaba más de 5 años con esos comportamientos, yendo a psicólogos, tomando medicamentos antidepresivos y siempre volvía a lo mismo. De alguna manera me calmaba en cierta parte sentir que alguien me escuchaba, pero no tenía ninguna metodología clara y un paso a paso para darle la vuelta a esto. Quizá tú también te sientas así y digas, no existe solución para esto, pero es mentira, sí lo puedes hacer. Una parte mía creía que era la única forma de vivir y de que nunca podía darle la vuelta y de que yo era la única culpable. Escúchame bien, sí, culpable. Algo que hice el cambio luego es esa transición de culpable a autorresponsable. Después de tanto intentar, una de las resistencias más grandes que tenía a este cambio, a sanar mi relación completa con la comida, es el famoso miedo a engordar. Sé que este es tu miedo también, el mío fue por muchísimo tiempo, más de 5 años y me resistí a este cambio, pero mientras más pasaba el tiempo, más atracones tenía y de verdad, mi miedo más grande se estaba cumpliendo, que era engordar por los atracones que me daba. Quizás eso también te está pasando a ti, escríbeme en los comentarios si te pasó esto. Hasta que un día me di cuenta que si seguía con este tipo de pensamiento, si seguía con estos comportamientos, lo único que iba a hacer era seguir engordando. Y además de seguir engordando, una salud mental muy mala, una autoestima muy baja. Y yo sé lo difícil que es amarte cuando tu meta más grande en un día es no vomitar o no darte un atracón. Un día me di cuenta que la única forma de poder salir de verdad era intentando cosas diferentes, hacer las cosas diferentes para obtener resultados completamente diferentes. Al inicio fue muy complicado saber lo que tenía que hacer. Ok, mi mente era como que, perfecto, tenemos que hacer las cosas diferentes, pero ¿qué hacemos? Ya intenté con psicólogos, ya intenté con medicamentos, ya intenté sanar mis traumas, ya intenté muchas cosas y seguía siempre en el pasado. Nunca veía un futuro prometedor para mí. En mi mente estaba que voy a hacer una nueva dieta, que la dieta paleo, que la dieta cetogénica, que el ayuno intermitente y otras dietas que, como siempre lo digo, estas no tienen la culpa, estas no son la causa de tu desorden alimenticio, cada una tiene su función. El punto es aquí cómo se utiliza ese tipo de dietas. Y por otra parte veía a otras chicas en redes sociales que también yo era muy buena buscando en Instagram cuentas que me gustaran en ese momento, que me identificaran, y veía a otras chicas que se recuperaron, pero recuperaron muchísimo peso. Entonces eso me frustraba porque decía, si yo me recupero también voy a aumentar muchísimo peso. Yo quería algo diferente para mí. A mí me gustaba pensar de que yo podía estar en un cuerpo saludable que me gustara, pero sin descontrol con la comida, sin sentirme mal, sin sentir que si me permito comer el pan me lo voy a terminar completo o el paquete de galletas. Vi a muchas chicas en redes sociales que hablaban de amor propio y también en ese momento estaba bastante grande el body positive y actualmente también lo está, y cada una da a mostrar que el amor propio proviene de aceptarse tal cual es. Y desde mi perspectiva yo decía, yo no quiero eso para mí. ¿Por qué? Porque yo quiero sentirme bien en mi cuerpo. Me hacía pensar que yo también iba a subir mucho de peso, pero luego me di cuenta que mi cuerpo o el peso de mi cuerpo no era necesariamente ese el saludable, sino era un peso saludable que a mí me gustara. Entonces un día llegó a mí un programa súper poderoso. El programa trataba de un patrón alimenticio, el cual me enseñó a mí a comer de forma equilibrada, me ayudó a romper el patrón de restricción atracón, y yo sé que el inicio fue muy complicado porque era como que volver a comer de nuevo, entender nuevamente tu cuerpo. Yo decía, ¿cómo va a funcionar? Y entendí que para mí, la Caro de ese momento, lo mejor era comer de forma estructurada. Yo empecé comiendo como unas 6 veces al día. Sé que suena muchísimo, pero lo hacía.
de forma estructurada, de forma organizada, porque de esa forma me permitía a mí tener el control de mi comida, no comer intuitivamente, pero sí de forma muy organizada, sin restricciones, permitiéndome comer todo lo que en ese tiempo solamente me comía en atracones. Le dio tanta paz a mi corazón saber que no necesito tener atracones y bulimia para sentirme bien. Ese programa me enseñaba todo lo que era del patrón alimenticio, solamente eso, no se centraba en mentalidad, pero por esa parte me ayudó muchísimo. Tú también puedes empezar a hacer eso, empezar a estructurar tu alimentación y no me creas, compruébalo en tu vida diaria, pero tienes que pagar el precio. El precio inicial es la incomodidad que te vas a sentir en ese momento porque es algo diferente que estás haciendo. Y vas a sentir como que ganas peso al inicio, pero es mentira, eso es solamente al inicio porque te estás sintiendo un poquito inflamada y luego con el tiempo te vas regulando y te vas sintiendo mejor. Esa parte de mi patrón alimenticio empecé a cambiarlo. Dejé de vomitar, decidí dejar de hacerlo, aún sintiéndome incómoda, aún después de los 15,000 atracones que me daban, no vomitaba. Y fue muy incómoda al inicio, pero por otra parte para la contención mental y emocional sí que me refugié en uno de mis mentores, quien me enseñó cómo funcionaban las neuroasociaciones, cómo funcionaba mi cerebro, cómo yo estaba funcionando en base al dolor y al placer, y me explicó acerca de mis necesidades humanas y aprendí a cubrirlas de forma diferente que no sea con la comida. Y netamente esto hizo un cambio de vida. Yo trabajé mucho mis creencias, lo sigo trabajando. Bueno, en ese momento lo trabajé en el área de la comida, de mi cuerpo, de mi desorden alimenticio. Y es algo que uno va a ir trabajando constantemente de acuerdo al área que tú quieras. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando mis creencias de otra área, pero en ese momento me ayudó mucho. Y alinearte también con tu identidad, con la persona que tú quieres ser. Te aseguro que hubo un antes y un después de mi vida, con decirte que ahora yo estoy sin rastros de esos desórdenes alimenticios. No me considero una persona ni bulímica, ni adicta a la comida, cero. Decidí netamente pagar el precio que fue la incomodidad, lloré, sufrí, me sentí mal, me deprimí, pero también soporté el proceso y por primera vez estuve dispuesta a pagar ese precio. Y adivina qué, desarrollé muchísima resiliencia, muchísima, para no tirar la toalla, porque lo quise hacer millones de veces, pero aún así no lo hice, mientras mi cerebro creaba nuevas neuroasociaciones de otra forma de vivir. Inicialmente creí que estaba engordando muchísimo, porque la verdad es que sí me inflamé, pero fue netamente inicial, porque con el paso de 2 semanas, 4 semanas, mi cuerpo iba sintiéndome con más energía, la retención de líquidos disminuyó muchísimo, empecé a hacer un poco más de ejercicio porque me sentía con más energía y de pronto también mi estado emocional empezó a mejorar. Fue toda una combinación de todo, la parte de la alimentación con la parte de la mentalidad. Empecé a nutrirme y sentirme mejor. La dieta que yo en este momento hice, que si te pones tú a investigar en Google, dieta es simplemente una forma de comer, todos estamos a dieta, pero la que yo usé en ese momento con mi estructura alimenticia fue la 80-20. Es decir, un 80% de mi alimentación estaba compuesta de alimentos ricos en agua, nutritivos, alimentos variados, de estación, pero un 20% incluía aquellos alimentos que en su momento me restringí mucho y lo incorporé de forma progresiva. Al inicio sí me daba algunos atracones con esta comida, pero poco a poco empezó a disminuir. Poco a poco esta ansiedad que tenía tremenda por la comida, por terminarme todo lo que había en la refri, disminuyó demasiado. Mientras trabajaba mi patrón alimenticio, que fue una parte nada más, yo siempre lo digo, que fue el 20% lo que me ayudó a mantener mis promesas, a mantener mi integridad para cumplir esto que yo necesitaba para sentirme bien. Trabajé 80% mi mentalidad, que yo siempre digo que es lo más importante, porque si no yo hubiera tirado la toalla cuántas veces si no lo hubiera logrado. Pero lo que me ayudó fue mantenerme cuerda en mi mentalidad. Trabajé mucho mi identidad, yo no sabía quién era. Yo siempre vivía agradando a los demás y eso ya no era lo que yo quería hacer. Quería saber, claro, de qué era capaz de hacer, qué quería también en la vida. Entonces, la verdad fue una metamorfosis completa en esa área de mi vida que empecé a trabajarla y fue un cambio total. Poco a poco, muchísimas cosas fui aprendiendo y fui implementando y todo esto fue sumando a mi desarrollo personal. Fue muy difícil. Uno de mis mayores enemigos de ese momento eran mis propios pensamientos autosaboteadores. Yo sé que también te pasa a ti, de un día en donde te sientes en la cima y dices yo sí puedo con todo, sí puedo, y otro día estás ahí y te dicen no puedes, no puedes, y está ese miedo al fracaso, miedo a intentarlo, miedo a fallarte, miedo al rechazo, miedo al que dirán, que ya engordaste, que no. Tantos miedos que están en la mente. Y yo sé que uno de los mayores miedos, valga la redundancia, que existen es esto. El miedo a intentarlo pero de nuevo fallar. Y lo que me ayudó a combatir esos malos pensamientos netamente fue las herramientas que aprendí, romper el patrón.
¿Qué significa? Que cada vez que venían esos pensamientos de no, ya estás gorda, alto, me decía a mí misma, paraba ese pensamiento y me decía una afirmación de lo que yo sí quería implantar en mi subconsciente. Ahora tú, quiero que me cuentes en los comentarios cuáles son esos enemigos que te impiden salir de la bulimia y de los atracones ahora mismo. Después de 2 meses de trabajar al lado de mis mentores, de verdad en ese momento me devoré muchos libros que ayudaron demasiado. Yo creo que los libros son una herramienta muy poderosa para los cambios que quieren, pero siempre a la mano de alguien que te dé las herramientas adecuadas. Trabajé mucho mi mentalidad y empecé a ver resultados pero extraordinarios. Mi mentalidad y mi patrón alimenticio me ayudaron a crear este cambio y a crear esta Caro de ahora, porque esta Caro que tú ves ahora no fue una Caro que simplemente surgió y así nada más, no, yo la formé cuando empecé a ser congruente conmigo misma. Y después de este tiempo por fin pude comer sin descontrol, sin caer en atracones, sin culpa, sin miedos. ¿Por qué? Porque ya los trabajé y me alineé conmigo. Y de pronto un día me llegó la gran prueba. Sí, esas grandes pruebas que tú sientes, no lo voy a poder hacer. Bueno, la Caro de ese momento sabía que lo podía hacer, que fue una cena con amigos. Yo sé que suena ridículo para la mayoría de las personas, pero tú sabes que si estás pasando por esos desórdenes alimenticios, para ti es como algo muy retante, la cena con amigos. ¿Por qué? Porque significaba que yo tenía que hacer cosas diferentes de lo que hacía antes. La Caro de antes hubiera simplemente pedido una ensalada o lo que tiene menos calorías y luego haberse comido eso y llegando a casa se hubiera dado un atracón muy grande. Pero ¿sabes qué hizo la Caro de ese momento? Antes de salir se visualizó a ella comiendo esa comida que tanto le gustaba, disgustando de todos esos sabores, colores, texturas, olores y también de la compañía, pasándola bien ese momento, disfrutando sin culpa, y así fue. Fue muy retante llegar a ese punto, pero al final, adivina qué, lo hice, pasé esa cena, pasé mi prueba. El destino me estaba retando, me estaba diciendo, a ver, si lo pasas esta vez es porque ya está súper bien. Y eso me convencí a mí misma, instauré esa creencia en mí de que estaba completamente bien. Y a partir de ese punto, he sido bastante consciente en lo que elijo comer, en no restringirme, en permitirme, porque la verdad que fue la alimentación que a mí me ayudó en ese momento de mi vida. Y porque también, como siempre lo digo, yo actualmente no me estoy preparando a algún campeonato ni tengo que restringirme tanto para llevar una vida saludable, no, pero sí tengo que ser consciente de qué cosas me gustan, qué no, y también qué cosas me inflaman y qué no. Y actualmente ese es mi enfoque, porque mi objetivo simplemente es llevar una vida saludable sin restricciones. Y ahora te toca a ti. Si tú actualmente estás pasando por atracones de comida, es momento de hacer tu cambio, tu transformación, de dejar atrás todas esas creencias limitantes que te están atando a ese pasado que tú ya no quieres ser parte, porque tú quieres renacer, tener una nueva identidad y es tu momento. Pero recuerda nuevamente esta frase, para tener esos resultados que quieres que son diferentes, tienes que hacer cosas completamente diferentes. Y si quieres ahora mismo liberarte de esos comportamientos y no esperar 10 años, porque no, lo que tú necesitas son herramientas concretas y obviamente de la mano conmigo, porque yo conozco este camino y te lo voy a hacer muy fácil. Quiero que des clic aquí abajo en la descripción, que te voy a dejar mi ebook Floreciendo del Abismo, que es la guía completa para ti, para liberarte de los atracones. Y te veo en el otro lado. ¡Nos vemos!